Vamos a continuar entonces hablando de la segunda fase referida a los objetivos y a las metas dentro del proceso de investigación, dentro del proceso de relaciones públicas que refiere el autor Jordi Cifra, ¿no? Entonces estamos hablando de las características. Habíamos dicho que los objetivos deben ser claros en su redacción, ¿no? Designar específicamente la actividad a realizar, que no haya ambigüedad, porque si estamos indicando que el objetivo es esa guía que nos va a orientar en la ejecución del plan, es bueno que esté claramente dicho, ¿no? Entonces, esta característica que dice que deben ser específicos y claros están referidos al lenguaje que se debe utilizar, ¿no? Para plasmarlo en el proyecto, que esté bien clarito. Deben redactarse porque nos da la oportunidad no solamente de consultar el plan a medida que lo vamos ejecutando, sino también de ver si hemos cumplido con eficiencia, con eficacia, como dice el autor, en la consecución del objetivo. Se ha cumplido, se ha logrado el objetivo, qué ajustes se deben hacer, y eso lo vamos a trabajar en la fase de planificación. Los objetivos deben ser aceptables. ¿Por quiénes deben ser aceptables? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere el autor cuando dice que los objetivos deben ser aceptables? Tienen que ser alcanzables, no tienen que ser algo tan fantasioso, por así decirlo. Ya, esa es otra característica que refiere el autor, que dice que los objetivos deben ser realistas y alcanzables. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Milena, ¿no? Debemos proponernos acciones que sí las podamos lograr con los recursos de los que disponemos, ¿no? Con los recursos que disponemos. A veces, cuando los objetivos no se alcanzan o no se logran, traen mucha frustración a quien los ejecuta. Por ejemplo, por decir un ejemplo aplicable a nosotras las mujeres. Queremos adelgazar y nos ponemos un objetivo y decimos, esta semana voy a adelgazar 20 kilos. Ni es realista, ni es alcanzable. Es imposible de lograr. Entonces, que nuestros objetivos sean ajustados a los recursos de la empresa. ¿Puedo hacer esto? Por decir, un objetivo que de pronto no es realista. Invertir en publicidad $1 millón para llegar al mundo mundial, por así decirlo. ¿Es realista para mi empresa? ¿Es alcanzable? ¿Lo voy a lograr? No, No lo voy a nunca lograr. jamás. Nunca jamás. No lo voy a lograr. ¿Ya? Pero cuando el autor habla de que los objetivos deben ser aceptables, dice que deben enmarcarse dentro de las políticas de la institución, de su visión, de su misión, de sus objetivos y principios institucionales, ¿ya? Para que así sean aceptados por el gobierno corporativo, es decir, por los directivos. Si no, no van a ser aceptados. Y si mi plan, mi proyecto de entrada es rechazado por el gobierno corporativo, por las autoridades que están, dirigiendo la empresa o liderizando la empresa, no se va a poder ejecutar. Por el simple hecho de que no van a dar el visto bueno para viabilizar un presupuesto. En teoría nosotros podemos poner todo, pero ¿es realista? ¿Se enmarca dentro de lo que es la empresa como tal? Dentro de su misión, visión, objetivos institucionales y demás. Eso refiere la característica de que los objetivos deben ser aceptables. Deben ser medibles y alterables, dice. Cuando vi por primera vez esta palabra de alterable, la verdad que me confundí un poco. Pero leyendo e investigando un poco más de la literatura,
Está utilizando el autor el término de alterar en función a modificar, a ajustar. Dice que nuestros objetivos no deben ser rígidos al 100%, ¿no? Sino que el proceso me va a decir cómo ir variando ese objetivo sin sacarlo de su esencia. ¿Está bien? Debe ser medible, quiere decir que se deba poder realizar, que se deba poder ejecutar, que se lo haga en la realidad. Deben ser creíbles. ¿A qué refiere esto de la credibilidad en los objetivos? ¿Qué dicen, chicas? Que tengan coherencia según las posibilidades de la empresa, digamos, Ya. y que se vean alcanzables relacionado con lo anterior, digamos. ¿Qué más? ¿A qué está haciendo referencia esto de que sean creíbles? Implícitamente, ¿a qué intangibles está haciendo referencia? Romina, ¿qué dice? Hola. Buen día, Romina. ¿Cómo está? Al parecer el audio nos está jugando unas malas pasadas, ¿no? Sí, cuando hablamos de que los objetivos deben ser creíbles, implícitamente estamos diciendo que deben ir vinculados a esa concepción de imagen que No tenemos. escucho bien, me dicen como que el audio está... Sí, estoy observando que el audio, como les digo, no nos está funcionando bien, ¿no? Todo lo que hagamos en relaciones públicas debe caer en el orden de lo creíble, porque lo creíble está directamente relacionado con el intangible de imagen que manejamos. ¿Es creíble que esta empresa haga esto? ¿Es creíble o no es creíble? Y ahí estamos hablando de esa coherencia obligatoria entre identidad e imagen, entre el discurso y la acción, ¿cierto? A veces nosotros mismos estamos expuestos a mensajes, por decir cualquier cosa, ¿no? Que de pronto nos vienen del gobierno en un ejemplo, y los sentimos que no son creíbles, porque en el discurso son una cosa y en la acción son otra cosa. Como decía Madeleine cuando nos contaba de los casos de coronavirus, la falta de equipos en Montero, la falta de asistencia del gobierno. El gobierno tiene un discurso de apoyo absoluto en esta pandemia a todos los sectores, pero en la acción no se da. ¿Es creíble? Entonces nosotros como relacionistas públicos debemos trabajar esto de credibilidad en nuestros objetivos como una condición de garantía, de sello, de lo que decimos es efectivo en lo que hacemos. ¿Está bien? Entonces aquí implícitamente vemos esa coherencia que debe existir entre la identidad y la imagen, entre el ser y el hacer. ¿Está bien? Los objetivos deben ser también temporalizados. ¿Qué quiere decir eso? En un determinado tiempo. Exactamente. ¿Tienen que ser ubicados en el tiempo? Muy bien, tienen que ser ubicados en el tiempo. Se debe trabajar con un cronograma, ¿no? El tiempo es el cable a tierra que permite que mi objetivo se ejecute. Por ejemplo, si nosotros ponemos ahora un objetivo, ir al cine, ese es nuestro objetivo.
¿Podemos cumplirlo así como tal? ¿Podemos cumplir el objetivo de ir al cine así nada más? Sí. Si lo fijamos de aquí a un año, quizás, pero Ahí entra el detalle temporal. ¿Cuándo? Si no tiene ese cuándo que me remite al tiempo, nunca se lo va a realizar. Jamás se lo va a realizar. Va a quedar en el espacio. Entonces, ese cuándo me dice, mira, esta es la fecha en que tenés que ejecutar esto. Esta es la fecha en que debes ejecutar esto otro. Esta es la fecha en que se ejecuta esta otra acción. Si no hay ese cuándo, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces hay muchas herramientas que las vamos a trabajar, como el diagrama de Gantt, que cruza actividad versus tiempo, que especifica fechas y actividades, responsables y un montón de variables más en una matriz, pero es absolutamente necesario. No podemos hacer un plan de relaciones públicas omitiendo el recurso tiempo. Si lo hacemos, nunca se lo va a ejecutar. El tiempo es ese impulso que va diciendo ahora, ¿no? En cuanto a la realización. Los objetivos deben ser presupuestables. ¿Por qué? porque para cumplirlos siempre se necesita un fondo, digamos, de dinero para ejecutar las acciones. Y tenemos que saber sacar eso porque, bueno, para saber si nos van a aprobar lo que queremos hacer o si quizás nos dicen no está en nuestras posibilidades. Es así, ¿no? Es así. Debe nuestro proyecto también enmarcarse en la situación económica de nuestra empresa, ¿no? Pero sí tiene que tener un presupuesto. Todo incluye el gasto, entre comillas, o inversión, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Todo. O sea, no hay nada que no se pueda hacer sin dinero. Ahora bien, aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Todo el dinero tiene que salir de la empresa para ejecutar un proyecto? Dependiendo, creo que se pueden conseguir socios o auspiciadores o algo así. Exactamente. Inversores también, ¿no? Inversionistas. Podemos llevar adelante un proyecto sin que la empresa dé un peso, pero eso no quiere decir que no haya presupuesto. Eso no quiere decir que no va a haber una inversión o un gasto de dinero. Y tenemos los auspiciadores, promotores, tenemos el mecenazgo, tenemos un montón de herramientas que me permiten viabilizar proyectos. Obviamente, quién va a invertir, quién me va a auspiciar, también necesita saber con qué, con cuánto y demás. Entonces, esta serie de características deben ser consideradas a la hora de redactar nuestros objetivos. ¿Alguna pregunta al respecto? Estamos hablando, reitero, no de objetivos de investigación, sino más bien de objetivos de planificación. Ya no estamos hablando de cómo resolver determinada realidad, de cómo conocer determinada realidad, sino más bien de cómo resolvemos los problemas captados en esa realidad. Y obviamente en relaciones públicas sabemos que nuestra realidad es esa acción relacional entre la organización y sus públicos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro? Sí, listo. Muy bien. Entonces, en los objetivos tenemos Sí, está dos claro. tipos de objetivos. Los objetivos de impacto y los objetivos de producción.
¿Ya? Entonces vamos a trabajar nosotros en nuestros proyectos viendo si utilizamos objetivos de impacto o si utilizamos objetivos de producción. Ya sabemos que los objetivos son esos propósitos finales que me van a permitir alcanzar esa meta un tanto abstracta de condición o de situación deseada, ¿cierto? Entonces, dentro de los objetivos de impacto sugeridos por este autor, están los objetivos cognitivos. Cuando hablo de objetivos cognitivos, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué quiere decir cognitivo? ¿A dónde me lleva lo cognitivo? Chicas, Creo que Lisa en eso se refiere a la percepción que se va a tener de lo que se está haciendo. ya lo cognitivo me lleva al conocimiento de algo. Cuando estoy hablando de objetivos cognitivos, estoy hablando de que quiero que mis públicos conozcan algo. ¿Ya? Entonces, bueno, después vamos a ir viendo cada uno de los objetivos un poquito más en detalle, pero de manera general estamos hablando de exponer a nuestros públicos un mensaje. ¿Qué quiere decir exposición al mensaje? ¿Cómo lo entienden ustedes eso? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Con cualquier producto comunicacional. Si yo tengo como producto comunicacional un afiche, ¿cómo se cumple esto de exposición del mensaje? O un volante, o una cartilla, lo que ustedes quieran. ¿Cuándo se da este punto de exposición al mensaje? Cuando los públicos ya tienen la oportunidad de ver qué es lo que está expresando la empresa. Así es, cuando el público está ante ese mensaje plasmado en un afiche, en lo que ustedes quieran. Si es un volante, yo como público estoy agarrando el volante y lo estoy leyendo. Estoy ante él, me estoy exponiendo al mensaje. ¿Ya? Obviamente el mensaje está digitado por la empresa y por toda la otra parte, ¿no? Pero yo como público estoy ante el mensaje. Ahora, una cosa es leerlo. Puedo leerlo y desecharlo. ¿Comprendo el mensaje? El mensaje está dicho en mi lenguaje. ¿Lo comprendo? ¿Entiendo lo que me dice la empresa a través de este volante? Y más aún, ¿retengo el mensaje? Es decir, recuerdo después de algún tiempo, lo asimilo, lo apropio. A veces pensamos que, y son denominados así también, que los afiches, los volantes y demás cuestiones impresas son de poco impacto, porque no se cumplen los objetivos de exposición, comprensión y retención. Yo de pronto recepciono un afiche, recepciono un volante, una cartilla, cualquier producto comunicacional impreso, ni siquiera lo veo y lo desecho. ¿Les ha pasado algunas veces? Lo recibimos por amabilidad. Lo recibimos por cortesía, pero no nos interesa y lo desechamos. Entonces, este esfuerzo de un proyecto que tenga por objetivos conseguir la comprensión de un mensaje, la retención de un mensaje, a veces es en vano. No, habrá que tener mucho criterio en utilizar estrategias que vayan con objetivos cognitivos. Tenemos los objetivos afectivos. Acá tenemos en lo cognitivo el conocimiento. En lo afectivo ya entra la actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Hablar de conducta y actitud es lo mismo?
La actitud sería como la reacción o el sentimiento que tuvieran con esa propuesta o con ¿Ya? ese mensaje. La actitud siempre... Y, Muy bien, Mariel, siga. y la conducta sería cómo actúan a partir de esa actitud, digamos. Así es, ¿no? La actitud siempre precede a la conducta. Es esa predisposición previa a la conducta, ¿no? Y cuando utilizamos objetivos afectivos, pretendemos crear, reforzar o cambiar actitudes antes de la acción. Entonces, lo cognitivo va al conocimiento, lo afectivo a la actitud, en cuanto a su creación, su refuerzo. Tiene buena actitud, ¿no? Reforcémosla. Tiene mala actitud, cambiémosla. ¿Cómo podríamos trabajar en un ejemplo estos objetivos afectivos con nuestro público interno? ¿Qué dicen? ¿Qué, entre comillas, malas actitudes se observan de manera frecuente en nuestros colaboradores? Estaríamos hablando con el público interno de ¿Sí? alguna empresa. Con nuestros Quizás colaboradores. sea, ajá, bueno, quizás a veces la falta de compromiso que tienen las personas con la empresa por distintas razones. O no sé, eso. También podría ser la falta de, por decir, comunicación y creación de trabajo en equipo. Ya. La resistencia al cambio. Queremos introducir, innovar en algo en nuestra empresa y nuestra primera actitud o es de indiferencia o es de rechazo, ¿no? Antes de que nos obliguen a hacerlo. Entonces se puede trabajar mucho con objetivos afectivos en el orden de las relaciones públicas internas. Tenemos los objetivos que el autor llama conativos. Y estos están referidos a la creación, refuerzo o cambio de comportamiento. Ya estamos hablando de conductas, ¿cierto? Ya de acciones que evidentemente las hacen los públicos internos o externos. Tenemos entonces dos tipos de objetivos, los de impacto y los de producción. Los de impacto van con todo lo que querramos conseguir con nuestros públicos en el orden del conocimiento, en el orden de la actitud y en el orden del comportamiento. Obviamente, los objetivos conativos son los más difíciles de lograr, ¿no? No son imposibles, pero llevan mucho más esfuerzo, más dedicación, más trabajo el cambiar el comportamiento de las personas. Tiempo también debe ser. Recursos y obviamente el tiempo, ¿no? No podemos cambiar el comportamiento de una persona en una semana, ni siquiera obligándolo. Entonces a veces son años de trabajo. Obviamente todo esto significa también entrar en el área de la cultura corporativa, de la cultura organizacional y modificar algunas cosas, ¿no? Dicen este objetivos conativos cuando habla de comportamiento es solamente, puede ser el público interno y también del externo, ¿no? Podríamos hablar del comportamiento de una organización y se puede hablar también de un comportamiento del cliente o es solamente de las personas que trabajan en nuestra organización, del público interno. No, podemos hablar también del comportamiento del cliente, ¿no? Podemos hablar del comportamiento del cliente. En realidad todo va a depender del tipo de problema que queremos resolver, ¿no? Porque si en nuestra fase de investigación hemos detectado problemas con los clientes, podemos trabajar cualquiera de esos objetivos con nuestros clientes. Si hemos detectado con los públicos internos, también, ¿no? Entonces todo va en función del proyecto que querramos encarar.
Esos son los objetivos de impacto. Y tenemos también los segundos tipos de objetivos, que son los objetivos de producción. Cuando estamos hablando de producción, ya estamos hablando de productos comunicacionales concretos, ¿no? Y hay un sinfín de productos como medios de comunicación no controlados y controlados. Pero ya estamos hablando de efectivizar esto que dijimos aquí. ¿Cómo vamos a hacer que las personas adquieran conocimiento respecto de algo? Tenemos que producir cartillas, afiches, spots publicitarios, jingles, cuñas de radio, no sé, páginas web, cualquier otro medio en formato digital. Entonces tenemos que empezar a producir. Y para producir también tomamos mano de esa característica de interdisciplinaridad de las relaciones públicas, porque me va a llevar a trabajar con otras disciplinas, ¿no? Con diseño gráfico, con publicidad, con periodismo, etc. Sigamos. Un objetivo de impacto consta de 3 elementos. ¿Qué debemos hacer? ¿Con quién? ¿Y por qué esta acción es necesaria para lograr la meta del proyecto? Entonces, ¿quién puede colaborar con la lectura de estos elementos? Yo, Lisa. Adelante, Madeleine. Desde acá, el primer elemento. Ya. El primer elemento nos dice qué acción se debe realizarse. La redacción de esta acción en el plan debe hacerse utilizando el infinitivo. Por ejemplo, el objetivo es ofrecer información completa. El segundo elemento nos dice con quién debemos realizar la acción. Un objetivo siempre incluye un público objetivo porque nada puede lograrse sin alguna forma de implicación humana. Por ejemplo, el objetivo es ofrecer información completa a los periodistas. El público objetivo son los periodistas. El tercer elemento nos dice por qué realizar una acción con un público objetivo es necesario para alcanzar la meta del proyecto. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el ejemplo nos dice ofrecer información completa. Pero hasta ahí suena incompleto nuestro objetivo. ¿Con quién? Entonces, en el segundo elemento nos pide involucrar al público a quien va dirigida esa acción. Entonces dice en el ejemplo, el objetivo es ofrecer información completa a los periodistas, ¿cierto? Pero en el tercer elemento nos pide añadir un por qué vamos a realizar esa acción. ¿Ya? Entonces acá, este es el mismo ejemplo que nos da el autor. Aquí están los 3 elementos. Aquí están redactado nuestro objetivo. Es un ejemplo de cómo nosotros vamos a redactar los objetivos, ¿no? Y dice ofrecer información completa a los periodistas para que puedan redactar artículos basados en hechos y datos exactos. Ahora, ¿cómo vamos a medirlo? Observando si se han publicado los artículos, cuántos, etc. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Después vamos a tener que desarrollar todo esto en nuestros proyectos. ¿Se entiende cómo debemos involucrar estos elementos en la redacción de un objetivo? Sí, se entiende. Bueno, no sé, creo que sí. Podríamos hacer un ejemplo con protocolos de bioseguridad y mamás. ¿Quién me podría hacer un ejemplo? Con esos datos que les digo. Protocolos de bioseguridad y mamás.
A ver, Licia, no sé si te hará bien, pero la acción sería ofrecer la información completa acerca de la bioseguridad, dice, ¿no? Sí, el público sería las mamás, el propósito sería para evitar contagio, para cuidar a su familia. El objetivo sería ofrecer información completa a las mamás para que puedan cuidar a su familia y cuidarse ellas mismas, ¿no? Y Ya. la medición, bueno, no sé si estará bien. Está muy bien, es eso. Ahora, díganme ustedes, ofrecer información completa sobre protocolos de bioseguridad a mamás del barrio tantos para que realicen un uso debido de tales cosas y eviten los contagios, ya, como sea. ¿Qué tipo de objetivo es? ¿Es cognitivo, es afectivo o es conativo? ¿Qué me dice esta palabra? Ofrecer información. ¿Qué tipo de objetivo es? ¿Qué dicen? ¿Es cognitivo, Lisa? Es cognitivo, absolutamente cognitivo. Aquí simplemente estamos diciendo que les vamos a dar información. El proceso de obtener información, una vez que el público esté expuesto a nuestros mensajes, es absolutamente cognitivo, ¿no? Es decir, sucede a un nivel de proceso mental. No estamos diciendo vamos a cambiar sus hábitos, no estamos diciendo vamos a cambiar sus conductas ni sus actitudes respecto del uso de algo, ¿ya? Hay que tener claro eso. Entonces reiteramos que los objetivos deben indicar el qué, el con quién y por qué razón vamos a hacer. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante. Angélica, lea esta partecita, la que está marcada acá Ya, con Lisa. azul. Un objetivo debería incluir únicamente elementos sobre los cuales el director del proyecto tiene el control absoluto. No se incluirán cuestiones como las metas de ventas o la productividad de los empleados, que implican factores que son de la competencia de otras áreas directivas sobre las que las relaciones públicas no tienen el control. ¿Quién me está diciendo eso? ¿Qué me dice eso? Dice, un objetivo debería incluir únicamente elementos sobre los cuales el director del proyecto, es decir, el relacionista público que está llevando adelante su proyecto, tiene control absoluto. No se incluirán cuestiones como las metas de ventas, de productividad, etcétera, que impliquen factores que son competencia de otras áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro proyecto tiene que estar dentro de lo que tenemos, de lo que está en nuestras manos, dentro de lo que es de nuestra dirección, de lo que está en nuestra dirección, ¿no? Las relaciones Exactamente. públicas. Lo que esté dentro de nuestra área, lo trabajamos nosotros. Depende de nosotros, de nuestra gestión. Lo que está en otras áreas depende de otras áreas, de otras personas. No vamos a querer hacer el trabajo de otras áreas. ¿Está bien? Si es competencia de recursos humanos medir la productividad, yo como relacionista público no voy a hacer un proyecto que vaya a medir la productividad. ¿Me entienden? Si es competencia del marketing, ver la cuestión de las ventas, la rentabilidad, la apertura de nuevos nichos de mercado, etc. Como relacionista público, no voy a proponer hacer
un proyecto para tales cosas. No me compete. Aplica acá esto y entre comillas de zapatero a tus zapatos. ¿Está bien? Entonces, muchas veces nosotros en nuestros proyectos, un tanto por la emoción y la pasión también, queremos hacer todo. Y de pronto muchas cosas de ese todo no están en el área de nuestra competencia. ¿Qué preguntas tenemos hasta acá? Entonces vamos a ver que los objetivos de impacto que estamos reiterando son de carácter cognitivo, afectivo o conativo. Van a perseguir lograr algunos efectos específicos en nuestros públicos. Si hacemos lo cognitivo, queremos que el efecto sea el lograr un conocimiento respecto de algo en nuestro público. En lo afectivo, un cambio de conducta, un refuerzo, en lo afectivo un cambio de actitud, un refuerzo de actitud. Y en lo conativo de conducta o comportamiento. ¿Está bien? Vamos a quedar acá porque ya me está diciendo el tiempo que faltan 2 minutitos. Les voy a pedir que lean nomás el texto. Se les voy a volver a poner esta parte de manera específica para agilizar un poco el avance de nuestra clase y también entrar ya a lo que queremos hacer, que es la resolución de casos. ¿Les parece? Les voy a rogar que entremos de nuevo a la sesión unos 5 minutos nada más para organizarnos respecto de un práctico recuperatorio que quiero que ustedes lo hagan antes de que yo pase las notas. ¿Está bien? Ya, Lisa. Muy Sí, bien. Lisa. Entonces voy a dejar de compartir y voy a finalizar. No.